La educación y el tiempo nunca han estado a mi favor. La raza se maneja como un concepto demasiado concreto. El color de mi piel, el pelo, los labios, la nariz. Soy una entidad particular proclive al olvido, a la nada, el ser y la nada. El negro y la nada. El negro no tiene circunstancias apreciables, pero es un ser, y seguramente tiene algún tipo de sentimiento. Seguramente no le bastará con estar al margen. El negro todavía no tiene fecha de caducidad. Tiene una patria, la música, el azul, la letanía, lo corpóreo, lo lejano, el tiempo, todo el tiempo. Tiene una patria, el deseo, el ámbar, los frijoles, los frijoles. Voy a ser claro. Somos genéticamente compatibles con la melancolía y con el verso alejandrino, y con la brisa que se confunde con el pasto, y no tiene otra satisfacción que ser la brisa. No podemos ser ignorados. Cemento, ladrillo y arena. Se tuvo conciencia de que había que hacer algo por los campesinos, por las mujeres, etc. Pero la población negra, la comunidad negra, nunca se visualizó como una comunidad, como un sector de nuestra población necesitada. Yo te diría que una o la más necesitada de programas sociales. Bien específico. Bien concreto. Porque, y esto es siempre una constante, durante las guerras de independencia, Maceo sufrió la discriminación racial, tanto en la de los 10 años como en la del 95. Y él nunca la enfrentó de una forma agresiva por la cuestión de la unidad que teníamos que tener todos los cubanos. Eso es una constante en nuestra historia. La guerra chiquita fracasó por varias razones, y una de ellas es la que, en vez de enviarse a Cuba a Maceo como líder de ese movimiento, se envió a Calixto García. Y hay una carta donde el mismo Calixto García explica a Antonio Maceo las razones por las cuales él fue enviado y no él. Ante el miedo de una revolución negra. ¿Por qué estoy subrayando este hecho? Para que se vea que lo que estamos enfrentando ahora no es una cosa que viene de ahora. Que nunca se le prestó atención debida a los problemas raciales en Cuba por el temor, que no hay otra palabra que decirle, por el temor al negro. La vida pasa, la vida ruida, quizás se aparten tu alma y la mía. La educación, como lo había preconizado Juan Humberto Gómez, era muy importante. Y cuando la revolución triunfa, la revolución se ha hecho no para los blancos, no para los negros, sino para todos los cubanos. Es la continuación del pensamiento antirracista que venía de la colonia y de la república, la educación y el tiempo. La vida pasa, la vida ruida, quizás se aparten tu alma y la mía. Que
era mejor a la educación y al tiempo, porque era vergonzoso que un país tuviera que hacer leyes para evitar esto. En aquel momento todos creíamos que el racismo ya había sido abolido en Cuba. Te lo digo porque yo soy uno de los que también lo creí. Programa con versos y canciones para ti. ¿Por qué creímos que en Cuba la discriminación racial había cesado? Bueno, en primer lugar, por primera vez en nuestra historia, empezamos a ver negros trabajando en lugares donde antes nunca habían sido vistos. Las sociedades habían sido cerradas, pero ya llevamos casi 59 años de revolución y todavía seguimos con la educación. Y por eso es que estamos demandando que las cosas se hagan, y eso era una de las cosas que pedía Gualterio pedía. Por ejemplo, las cuotas. Él decía la representación, la representatividad negra. Ese era un punto donde él y yo discrepábamos. Discrepábamos porque para mí no era la solución que todo el Congreso, que todos fuéramos negros, si esos negros lo que estaban haciendo era repetir el patrón ideológico, político, prejuiciado del poder heredado de los poderes eurocéntricos coloniales, y en el caso nuestro del español. Porque él decía, y en eso yo sí estaba de acuerdo con él, es un paso de avance. No es el único camino, porque si eso no se hace con conciencia. Estamos demasiado tiempo solos, cada uno por su rumbo. Y no formamos parte de esa cultura del poder que tienen muchas personas en Cuba. O sea, de conocer cómo se manejan las cosas económicas. Y a veces se lo dejamos a otros, y otros nos han hecho nuestras vidas. ¿Cuántos negros importantes nosotros no hemos tenido que han hecho por la cultura negra, por tratar de elevar el nivel de los negros? Entonces no es un problema que todos sean negros. Porque la desigualdad en Cuba no es algo que yo esté diciendo como una crítica social, es algo que está en los periódicos todos los días. Yo prefiero todo un congreso de blancos que se ocupen de hacer justicia a nuestros padres y abuelos y a nosotros actualmente, que un congreso completamente de negros. Obama es presidente de los Estados Unidos. ¿Eso significa que el racismo se terminado en Estados Unidos? No. Entonces, no podemos seguir quejándonos, pensando que eso nos tocó y que eso fue la vida y el destino y ya. Lo que hemos abierto hoy, para que las expectativas no sean tan grandes, es el espacio de las oportunidades que existen en Cuba. Mientras reine la confusión sobre nuestro pasado ideológico, estaremos padeciendo, como decía Carlos Marx, no solo de los males del presente, sino también de los del pasado. ¿Por qué el libro de Gualterio es paradigmático? Porque retoma lo que ya otros habían observado. Es realmente interesante y contradictorio el hecho de que fenómenos culturales de un pueblo sometido llegue a formar parte de los fenómenos culturales de la clase dominante. Es un libro fabuloso en todos los niveles, desde un nivel político, ideológico. El conflicto dialéctico entre la cultura española y la cultura africana en Cuba ha terminado por una victoria de la música negra frente a la música de los antiguos colonizadores, por una victoria incluso de la psicología colectiva del negro frente a la psicología social española. Para mí se ha significado mucho, como todo lo que yo he leído, que demistifica la historia de África y de los afrodescendientes. Siguiendo a Marx y Lenin, afirmamos que el factor esencial que creó las condiciones para la aparición del tipo cubano, de la nación y de la cultura nacional fue la lucha de clase entre esclavos y esclavistas. Porque para mí, ese ensayo de Gustavo Urrutia, punto de vista del nuevo negro, ha sido fundamental. Leer Doctrina Negra y todo lo que escribió posteriormente
de Juan René Betancourt ha sido muy importante, y por supuesto leer esto de Gualterio ha sido como el colofón. En nuestro país se ha hablado de la cultura nacional en forma trivial y reaccionaria, al punto que resulta vergonzoso contemplar a ciertos radicales convertidos en panegiristas a la manera burguesa de Parreño y Saco, furibundos colonialistas, enemigos encarnizados de la inmensa mayoría de la población de su tiempo, ya que por lo menos el 60% de la población era negra y mestiza, en tanto que silencian el nombre de José Antonio Aponte, el primer gran batallador por la nacionalidad sin esclavitud ni coloniaje, y el de José María Heredia. Es una visión, es una nueva contextualización, una nueva lectura de la historia de Cuba, donde se le da voz y donde se comienza a ver realmente la importancia de la herencia africana y al mismo nivel la impronta de los afrocubanos, de los descendientes de africanos. Desde que puse en interrogante la tesis del rescate en una reunión de escritores y artistas celebrada en la Biblioteca Nacional, en la que participaron el primer ministro Fidel Castro y el presidente de la República, Osvaldo Ortigoz, al llamar la atención de que no debían rescatarse a los escritores reaccionarios del pasado, los partidarios del rescate total me han estado aludiendo en la prensa y en la televisión sin citar mi nombre. Es verdad que desde que advertí que el tratar de rescatar a los ideólogos reaccionarios del siglo XIX era un absurdo, se comenzó a hablar de revisión y depuración de la cultura. Y en su momento, como toda obra que aporta algo y que trae un nuevo discurso, no siempre fue aceptado o valorado de modo objetivo. Gualterio tiene una visión muy amplia de todos estos procesos, porque él manejaba la dialéctica muy bien. Yo me sorprendía cuando él se ponía a hablar de cosas, pero como hablaba de las categorías de la dialéctica, era asombroso. Para mí la lucha no estaría comenzando hasta que yo no viera los planes de enseñanza de nuestro país integrados con todos estos conocimientos. Porque ¿qué hacemos si no se enseña? A veces uno leyendo da la impresión de que Gualterio está muy parcializado en subrayar el problema negro, la presencia africana. Él sentía una pasión grande, una devoción grandísima por África. Y él era realmente un pensador, un filósofo. Y en cuanto al legado, yo pienso, bueno, en primer lugar, su actitud muy cubana de no irse, porque él hubiera sido el gran líder de la disidencia negra en Estados Unidos. Sin embargo, él creía totalmente en la revolución, creía totalmente en el socialismo, y eso fue una de las cosas que me transmitió a mí, y me imagino que se lo debe haber transmitido también a otras personas con las que él hablaba y compartía. El esclavista obstaculizaba el desarrollo de la conciencia y la liberación nacional. Se esforzaba por todos los medios de apuntalar las relaciones sociales esclavistas, en tanto que el esclavo luchaba por destruir estas relaciones. De aquí que el esclavo fuera el pionero del nacionalismo, su más firme soporte.